Bueno, hemos vuelto nuevamente a estar con nuestros auditores después de haber escuchado a la maravillosa voz de Tina Turner que conmovió muchas generaciones porque hace muchos años que está cantando, pero sus canciones son inolvidables. Eventos internacionales importantes. ¿Tenemos algún evento internacional ya que estamos con el jefe del área de divulgación de FPP? Sí, bueno, precisamente voy a aprovechar para informarles sobre un extraordinario evento que se da cada año en Valparaíso y se llama TEDx Plaza Sotomayor. Y como ustedes sabrán, y a los que no sepan, la marca internacional TED es una marca donde normalmente se hacen charlas muy cortas sobre temas que son muy controvertidos, muy interesantes y que van en toda área, desde la ciencia médica hasta el arte y la artesanía. O sea, es transversal con respecto a lo que trata. Y en Valparaíso, la Fundación para el Progreso, junto con la Fundación Piensa, va a organizar su quinta edición este año, se llama TEDx Plaza Sotomayor, y se va a marcar en lo que se llama Repensando el Mundo. ¿Cuándo va a ser? El próximo jueves 3 de diciembre a las 17 horas, va a ser online, o sea, por ende lo vamos a transmitir por nuestros canales de YouTube, el canal de YouTube de la Fundación para el Progreso, de la Fundación Piensa, pero también el canal de YouTube del TEDx Plaza Sotomayor. Y cuando hablamos de la temática Repensando el Mundo, vamos a tratar el mundo post-pandémico. O sea, cómo nosotros podemos analizar y cuáles son las contribuciones al mundo después de la pandemia, porque esperemos que estemos pronto a salir de ella, y cuáles son los temas más importantes y relevantes que tenemos que tratar en el mundo pandémico de hoy día, ¿no? Entonces vamos a tener a Sacha Hanik hablando sobre ética y tecnología en el mundo post-pandémico. Luego vamos a tener a Gregorio Echeverry hablando sobre crisis, cambios y liderazgo en el mundo reciente, una charla bastante interesante. Luego vamos a tener a Carmen Gloria Larenas hablando sobre el desconfinamiento cultural, que el título es bastante atractivo. Luego vamos a tener a Daniel Leve, que va a hablar sobre conciencia y libertad individual en el mundo pospandémico y cómo nosotros debemos, en cierto sentido, es una persona que se especializa en esto, escribió un libro hace poco que se llama Ética y Coronavirus. Entonces, parte de sus reflexiones se enmarca en estos libros que son muy raros, porque se escriben muy reciente y que son pocos los que han venido analizando este fenómeno. Entonces va a ser una charla muy interesante y este evento va a cerrar con Marcela Cubillos hablando sobre corrección política en el siglo XXI. ¿Ok? Como este fenómeno estuvo ni en pandemia, sino que en pandemia, a través del uso desmesurado de las redes sociales, se siguió catapultando, siguió creciendo, y cómo esto va a ser un fenómeno que no solamente va a seguir creciendo, sino que es un fenómeno que tenemos que atender en el mundo post-pandémico. Así que quedan todos muy invitados, repito, próximo jueves 3 de diciembre a las 17 horas por los canales de YouTube. De todas maneras, visítenos en el Instagram, TEDx Plaza Sotomayor, en el Twitter, TEDx Plaza Sotomayor, y en el Facebook igual TEDx Plaza Sotomayor. Ahí van a obtener toda la información y ya saben, el próximo jueves 3 de diciembre a las 19 horas, conéctese por cualquiera de los tres canales para que disfrute de este programa que va a durar este evento 1 hora en total. Así que, como cualquier charla más, pero mucho más entretenida, mucho más interesante, con muchos referentes, y los esperamos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que a lo mejor estamos viviendo un poco el mundo post-pandémico, no sé si post-pandémico o durante pandémico, porque varias cosas han cambiado. Tú llegas ahora a estos restaurantes que están en las terrazas, digamos, a tomarte un café, y ya uno no pide la lista de café, sino que tiene que leer el código QR para poder ver qué café se toma. Por ejemplo, yo fui a buscar una nieta del colegio que había tenido 3 horas de clase desde las 9 hasta las 12, hasta las 11:45, pero a las 2:30 tuvo igual su reunión vía Zoom, su clase vía Zoom. Entonces, de 8 horas, entonces este sistema híbrido de las clases, este sistema computacional metido hasta en las mesas de donde uno toma café, te muestra que estamos viviendo ya el mundo quizás post-pandémico. Sí, es que es justo eso. El tema es que, mira, que la vacuna se haya desarrollado en menos de 8 meses, eso es una proeza histórica de la ciencia médica. O sea, estamos hablando de la historia de la humanidad. O sea, no se había esperado cuando se dio la gripe española, por ejemplo. Hay varios autores, hay varias proyecciones, pero se calculaban que iban a ser entre 60 y 70 años. Otros dicen que, bueno, fue en un mínimo de 10 años.
Y hoy día se logró desarrollar la vacuna con 95% de efectividad real, no como la rusa, por ejemplo, que no la comprueban, no la prueban, no va a fase 3, pero ya ellos dan la certeza de que tienes 95%. Pero fíjate, lo que trato de decirte, Enrique, es que el desarrollo de la propia vacuna tan rápido es un efecto de ese propio mundo que nos va a llevar desde la pandemia hasta la post-pandemia, pero que también refleja todas las adaptaciones tecnológicas de un mundo que llegó para quedarse y que va a ser importante reflexionar, porque los hábitos de la confianza, por ejemplo, los hábitos de cómo consumimos, de cómo pensamos el mundo, de cómo interactuamos, son ámbitos muy importantes en la vida humana, pero también cómo va a venir la sustitución del trabajo generador de riqueza a través de la energía humana, que se va a cambiar también por inteligencia artificial en un amplio segmento. Entonces, cómo nosotros comenzamos no a ver como enemigos a la inteligencia artificial, sino por el contrario, cómo complementamos para seguir generando un mejor mundo con mejores soluciones para la humanidad. Entonces, todo esto interesantísimo lo vamos a tratar en este evento, pero yo coincido totalmente. El mundo de hoy, a pesar de que tenemos pandemia, está empezando a ser un mundo pospandémico porque ya estamos interactuando, ya nos estamos integrando nuevamente a la vida social y lo estamos haciendo con unos protocolos que jamás habíamos soñado y que son producto precisamente de la pandemia. Ujú. Sí, a mí me gustaría señalar dos cosas bien interesantes. Primero, volviendo también al punto de la primera parte respecto al mercado laboral. Hay sectores que hoy lo están pasando mal, que vamos a tener que repensar este mundo post pandemia. Y no solamente hablo de las mujeres, que ya lo mencioné antes, sino también hablo de los jóvenes que cada vez están ingresando a más tardía edad a trabajar. Eso también genera hartos problemas, no solamente desde el punto de vista de las jubilaciones, que es otro problema, sino también desde el punto de vista de el estrés, problemas emocionales, porque obviamente han salido con expectativas que no se están cumpliendo, y ahí también hay un tema interesante, y obviamente también los adultos mayores, porque cada vez estamos viviendo más tiempo, cada vez a los 70 años llegamos mucho, o sea, muy bien en términos de poder seguir desarrollándonos. Yo a veces me genera un choque porque hablan como de trabajar como si algo fuese algo negativo. Yo creo que no necesariamente lo tienen que ver así. Y muchas personas, y está demostrado que muchas personas cuando se aíslan un poco de la vida social, cuando dejan de trabajar, ahí empiezan también un trabajo degenerativo importante. Entonces también hay un mercado laboral que puede generar alternativas para estos segmentos. Y lo otro, que quiero también indexarlo a lo que pasó ayer con Maradona y también las críticas que se dieron en redes sociales o las distintas visiones, quiero indexarlo también al tema de la corrección política. Creo que leí un comentario muy acertado en Twitter que decía que al final uno puede juzgar a Maradona por lo bueno, por lo malo, pero sí nadie puede estar o tratar de definir lo que uno quiere llorar o no llorar. O sea, tú puedes tener una visión positiva sobre Maradona, negativa sobre Maradona, obviamente cada uno medirá por su propio peso las cosas que hizo, pero nadie está por qué, o sea, nadie tiene por qué estar definiendo si uno puede o no llorar a una persona. Y yo creo que lamentablemente con la corrección política y con ciertas personas que vienen con una superioridad moral, estamos lamentablemente sufriendo ese también virus en estas sociedades. Claro, es que las emociones no Porque se pueden Maradona es un controlar. sentimiento, Marcelo. Eso yo coincido con Tania. Este es un tema que racionalmente tú puedes juzgar a Maradona y decir que su comportamiento con la mano de Dios no fue correcto o que abusó de las drogas, pero cuando tú le tienes un afecto a una persona no la juzgas, no simplemente le demuestras el afecto. Ahora, en el tema de la pandemia, a mí me preocupa un asunto que yo creo que también a Tania le va a preocupar, y lo ha manifestado en varias oportunidades anteriormente. Yo creo que aumentó la violencia intrafamiliar por efecto de la cuarentena. Y pareciera ser que sí. Y creo que es un fenómeno que afecta especialmente con la violencia de género. Estamos viendo y que creo que hay un avance, lamentablemente, en la cantidad de femicidios respecto al año pasado, a pesar de la menor circulación, de las restricciones propias de la pandemia y quizás de abusos sexuales, en fin. Yo creo que tú sabes algo de ese tema, ¿no es cierto, Tania? Claro, sí, me llevó hasta un tema más serio en el que no voy a poder bromear. Entonces voy a tirar mi broma antes de comenzar a hablar al respecto.
porque quería agregar yo que cuando se es argentino, también eso es un sentimiento. Y ayer escuchaba yo a un periodista deportivo argentino que decía que Maradona había sido el argentino más argentino de los argentinos, ¿viste? Entonces, por ahí va, es un fenómeno complejo. Y claro, esperamos todos que él descanse en paz también, pues, después de la vida turbulenta que tuvo. Respecto al tema que me propone Enrique, quería decir, claro, acá en la región de Valparaíso nosotros ya estamos por sobre los 40 femicidios, y eso es un asunto muy lamentable, es algo que a propósito del Día de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que fue ayer, 25 de noviembre, se activan reflexiones y se va a la estadística y se establece el día y se hacen campañas, pero la violencia, al final, la violencia contra la mujer tiene un aspecto que es estructural y que tiene que desarrollar una serie de iniciativas y la conversación misma al respecto tiene que darse todo el año. Y con la pandemia resulta que uno de los aspectos más importantes para identificar a una mujer que está siendo aislada y que tiene ciertas banderas o alertas, que son como lo ve el sistema, se levantan banderas rojas, banderas naranjas cuando se evalúa un caso, es precisamente la del aislamiento. Cuando la mujer queda sin redes, queda incomunicada, queda imposibilitada de salir de su casa y de cambiar de ese ambiente y de poder evitar la comunicación constante con el agresor, es cuando se explota y viene la violencia física, porque pasar de la violencia psicológica a la violencia física tiene que ver también con un estrés de la convivencia. Y eso en la pandemia se dio muy, muy fuerte y de forma muy marcada por toda la otra contingencia de salubridad, el encierro con los menores, con los enfermos, incrementó mucho incorporó otras variables, y el aspecto de la salud mental en Chile, que ya está bastante abandonado, que era un tema muy incipiente en la discusión pública, terminó explotándonos en la cara. Entonces, claramente, el tema de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres, tiene ahí un alza. También hay otra dimensión de lo que es la violencia contra la mujer que tiene que ver con la vulnerabilidad en el embarazo y con la violencia contra las mujeres que están criando, que están embarazadas, que también se incrementó precisamente por la contingencia sanitaria. El hecho de estar encerrados llevó a muchas mujeres a perder contacto con sus redes de apoyo, y eso es fundamental ir activándolo. No solamente las redes de apoyo de las que hablábamos antes, que tienen que ver con el jardín infantil, con el colegio, que muchas veces son una válvula que ayuda a la mujer a salir al trabajo, tiene que ver también con la contención, con la salud mental, con el no poder ir al consultorio, porque muchas atenciones se fueron cayendo porque no se les cataloga como algo de riesgo y que necesite una atención urgente por la situación sanitaria, donde las salas IRA y muchas otras cosas que tenían que ver con cuestiones cardíacas, crónicas y de respiratorias fueron a las que se les dio mayor, se aceleraron y los consultorios salieron a buscar a los pacientes. En el caso de la salud mental y de las redes de apoyo que les faltaban a las mujeres, eso no pasó. Entonces, ahí hay una deuda fuerte. Sí, mira, yo creo que el tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar es en extremo condenable, pero ahora que estamos en tiempos de pensar en una nueva constitución o de renovar la constitución, en realidad lo que hay que condenar
transversalmente es la violencia en cualquier lugar donde ésta se manifieste, entendiendo la violencia como el uso que hace una persona para imponer su voluntad sobre otra por medio de las cuales esa persona no se puede resistir. Pueden ser verbales, eh, pueden ser psicológicos, pueden ser físicos, pero en realidad la violencia debe ser condenada por toda sociedad civilizada. Está en el hombre mismo, el hombre y la mujer, para no hacer distinción de género, digamos, el uso de la fuerza cuando la razón no logra imperar. Pero hay un uso legítimo de la fuerza y hay un uso ilegítimo de la fuerza. Y yo creo que debe haber una condena transversal al uso ilegítimo de la fuerza. Lo que hemos vivido, esta situación prácticamente de guerra interior que vive la gente que emprende en la Araucanía, por ejemplo, y que lleva tantos años. Y ayer, por ejemplo, vi la noticia de que el Parlamento no había aprobado el que los partidos se manifestaran formalmente en contra de la violencia. Por alguna razón inexplicable, digamos, los partidos que dialogan, que encabezan, que lideran la opinión de las personas, de los ciudadanos, deberían ser los primeros en condenar la violencia y no utilizarla como un elemento de presión o un elemento de un arma política. Yo creo que eso le hace mal también a la economía. La gente teme invertir, por ejemplo. Yo creo que ese es uno de los principales obstáculos, ¿o no, Eugenio? Sí, mira, yo antes de abordar ese punto, que es un punto muy interesante porque más que nada aumenta los niveles de incertidumbre y de seguridad jurídica, ¿no? Básicamente, esos son los dos soportes de mi respuesta. Yo quería comentarte que es triste cuando vemos, no solamente los políticos se aprovechan de la violencia como un modo también de ellos de visibilizarse, ¿no? En el momento que la justificas, te pones del lado del violento y al justificarlo también te gana su adhesión. Y eso es bastante cobarde y muy responsable porque es una estrategia a corto plazo. En algún momento esa violencia va a impactar en ti y en tus seguidores, ¿no? Hay personas que se ven libres de que esa violencia pueda llegar en algún momento, pero ni en las revoluciones más afamadas, como la Revolución Francesa, se libraron del propio Robespierre, Danton y Saint-Just, pero específicamente Danton y Robespierre, de esa violencia, ¿no? Entonces, lo que quería comentarte es que una de las cosas buenas de hoy día con respecto al ámbito de la violencia de género es que se ha politizado y se ha visibilizado el problema. Antes estaba normalizada esa violencia en cierto sentido y que hoy en día, yo soy ignorante en este tema, pero pienso que debe haber algo relacionado a que la mujer hoy en día demanda más, denuncia más, porque tiene menor temor a realizarlo. Y también esto se refleja en que el castigo a la violencia de género tiene una presión institucional muchísimo más fuerte. Ahora, yo soy de los que parte en que la violencia como tal no tiene como vector el género. O sea, a mí me parece un error decir que el hombre o la mujer agrede al hombre en función de su género. Los vectores de la violencia son distintos y de eso he investigado muchísimas personas. Entonces, los movimientos feministas, no los movimientos feministas serios, que realmente buscan solucionar el problema con buenas políticas públicas con respecto a la violencia de la mujer. Me refiero a aquellos movimientos feministas separatistas incluso, que politizan el problema para levantar los antagonismos entre los hombres y las mujeres. Entonces piensan que el hombre agrede a la mujer precisamente porque es mujer. Y eso está mal, eso no tiene ni siquiera una explicación psicológica. Eso ni siquiera tiene un basamento científico, sino que simplemente lo utilizan para poder tomar movimientos políticos y a través de esos movimientos políticos apoyar otras agendas. Y te pongo un ejemplo muy fácil, ayer en Valparaíso cuando se hizo la marcha. A mí me parece que en las manifestaciones hay gente muy noble, lógicamente, que ha sufrido la violencia, tienen personas que sufren esa violencia o se solidarizan con las personas que sufren la violencia, pero por otro lado hay grupúsculos que colocaban patrimonio, patriarcado y capital, una alianza criminal. Por ejemplo, ya ahí nosotros vemos que los movimientos feministas, este tipo de movimientos feministas, entonces se insertan en agendas de izquierda y terminan ideologizando el propio movimiento y terminan afectando a la propia mujer que busca ser defendida y representada, pero ahora lo que buscan ser, en este sentido, es antagonizada con respecto a otros. Esto me parece terrible, pero no solamente es que afecta a la economía, sino que afecta a la convivencia y afecta a las perspectivas. Y para cerrar la respuesta, el mundo, hoy en día, ese sujeto que nosotros llamamos pueblo, hoy en día se ve diluido en múltiples identidades. Afroamericanos, latinos,
mujeres abortistas, mujeres pro vida. No sé, entonces son múltiples identidades y esta concepción de que tenemos una dignidad en común ha ido desapareciendo y ha ido diluyéndose, entonces llega un momento que el mundo es como el Mad Max antipolítico. ¿Y por qué digo antipolítico? Porque cuando aparece la violencia se acaba la política. La violencia es la capacidad que tiene, es la actividad de una sociedad dirigida a organizar sus diversidades. Una sociedad sin diversidades es una sociedad sin política, y poniendo la diversidad y conviviendo con ella es la única manera de que la política exista. Cuando se pretende anular por criterios identitarios, desaparece la política y es sustituida en este caso por la violencia. Y por eso que el llamado también a nuestros políticos es decir, que en el momento que justifican la violencia se están anulando ellos mismos como agentes de cambio para poder dirigir y para poder mediar frente a esas diversidades. Sí, a mí me gustaría agregar una cosita bien breve. Sí, por favor, adelante, Marcelo. Para la discusión, que esta semana, de hecho, estuvimos justo en una charla de formación ciudadana respecto a violencia y política y democracia, y hay una cosa que nos llamó harto la atención, y es que también hay un cierto sector político que ha tratado de estirar el chicle respecto a la definición de violencia. Entonces, hoy, en términos de violencia, todo es violento, y todo un poco en la sensación de que todo me violenta. Entonces, eso también genera un tremendo problema desde el punto de vista de lo que decía Eugenio respecto a la desaparición de la política. Porque cuando tenemos una definición de violencia que está súper difuminada, súper poco clara, entonces empezamos a justificar otra violencia porque existe una violencia detrás. O sea, y doy el ejemplo que daban los mismos estudiantes, hablaban respecto a, por ejemplo, lo violento que eran que hayan niños que estén trabajando, o personas que tengan que ir a un hospital público. Entonces, uno decía, en realidad podemos definirlo como injusto, pero no enmarca dentro de lo que es violencia. Entonces, también ahí hay un tema súper interesante respecto a cómo cierto sector político ha tratado de difuminar la definición de política para meter su agenda política también dentro de esa definición. Sí, yo creo que hay un tema ahí que, bueno, la democracia no puede existir sin tolerancia. Si hay diversidad, como decía Eugenio, de personas que piensan distinto, y la forma de poder convivir civilizadamente es que puedan conversar sobre el tema y tolerar que el otro entienda. Y no le voy a pegar porque piensa distinto a mí. Entonces, lo que hay que evitar es la escalada de la crisis que parte de posiciones o intereses contrapuestos. Dos personas discuten porque no están de acuerdo, y después de la discusión, y al no llegar a un acuerdo racionalmente, pasan a los insultos a los golpes. Y eso pasa en otros niveles también, en las situaciones límites fronterizas, en países que están por iniciar una guerra, como ha ocurrido recientemente en Europa. No estamos hablando de historia mundial, digamos, estamos hablando de países como, qué sé yo, Turquía y Grecia, que están a punto de enfrentarse por intereses económicos en petrolíferos bajo la superficie del océano. Bueno, eso se ha estudiado mucho, y el manejo de crisis es, creo que yo, uno de los elementos esenciales que tiene que actuar en un momento oportuno para evitar la escalada. Porque como nadie sabe cómo empieza la guerra, o sea, todos saben cómo empieza la guerra, pero nadie sabe cómo termina. Y de repente, en una conflagración hipotética mundial, que parte por una discusión comercial o económica, y la presencia de los buques o de los aviones y de las tropas militares por un determinado territorio, y después comienzan algunos encuentros con disparos, y después vienen las armas convencionales y después las armas atómicas. Entonces, siempre existe este fantasma, digamos, de que la violencia puede escalar sin control. Yo creo que el control tiene que partir de una base cultural de lo que es la democracia y el respeto por las ideas de la otra persona. Ya. Yo estoy de acuerdo con el cierre que das, Enrique, pero me parece que se fueron desde un tema a la conchinchina para el otro tema, para el otro lado. Hay algo que tengo que saber puntualizar, porque si no, no me puedo llamar feminista. O sea, una feminista pro vida. No puedes dormir tranquila. No va a poder tener un dulce sueño, y es algo que tengo que hacer porque he tenido días agotadores con esto de estar posicionando estos temas con mira a la Convención Constitucional. Entonces, me parece que estando de acuerdo y partiendo desde la buena fe, que a ustedes dos ya, con Marcelo también, sé que son personas y hombres bien intencionados,
y que tienen un espíritu de diálogo de en buena ley. Sí hay cosas que yo creo que para tener un contexto y que ustedes me dicen, claro, llevan lo que parte como una descripción de lo que es la violencia de género, que hice yo, a esto que es la violencia en general, como igualándolo y estando de acuerdo en que a todas las personas nos tenemos que respetar unas a otras por la dignidad misma de ser persona, y nadie puede irse a las manos y generar y ir a la violencia física en una relación humana, de la naturaleza que sea. Sin embargo, en las relaciones de pareja y en las relaciones que tienen que ver con roles, donde está bien marcado lo que es el mundo de lo femenino y el mundo de lo masculino, sí se generan ciertas nociones que son jerárquicas y donde hay una violencia que parte de lo simbólico, pasa a lo psicológico y termina en lo físico muchas veces, con más de 40 mujeres muertas en nuestra región. Entonces, llevar este tema a la generalización de casi como la escalada a la guerra, a mí me parece un poco que ahí se cae en un error, porque perdemos la noción y la perspectiva de la naturaleza del fenómeno del que partí hablando. Yo entiendo que Eugenio establezca y defienda, y a mí me gusta conversar mucho con las personas que piensan así, y mujeres que piensan así incluso, respecto de que esta violencia de género en ese sentido no existiría, porque no hay hombres que golpeen a mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y yo ahí estoy en desacuerdo, y estoy en desacuerdo porque hay una experiencia también en que me ha tocado ver que eso sí pasa. Hay parejas que se desarrollan en contextos que no son sanos, donde sí hay un sentido de propiedad del hombre por sobre la mujer, donde hay una idea antigua que sigue pasando de generación en generación, quizás no en hombres como ustedes, que tienen quizás un nivel de educación distinto, acceso a otras discusiones y que saben poner por sobre el instinto, la razón, pero hay otros círculos en los que eso no pasa. Y si hay una violencia que se justifica porque la mujer tiene una naturaleza inferior, porque la mujer, las cualidades que se atribuyen culturalmente a las mujeres, que son las de ser servicial, la de ser más dócil, la de ser más buena para dialogar y conversar, y muchas veces hacer silencio, están más generalizadas y se llega a ejercer violencia física contra las mujeres precisamente porque la mujer tiene que estar en silencio. Entonces, yo entiendo que ustedes parten desde una buena intención y de un análisis que es más intelectual, pero si tú vas al terreno y ves a las mujeres que denuncian, y que además al denunciar tienen una institución que les dice, ¿y usted qué hizo para que su esposo le pegara? Mejor devuélvase a su casa y póngase en la buena con su marido, cuando es una mujer que ha recibido violencia sistemáticamente por años y se atrevió después de los años a denunciar. Eso es violento. Y yo entiendo el punto de Marcelo, Sí. y lo comparto casi en el grueso, de que no podemos estar diciéndole violento a todo lo que nos ofende o a todo lo que no nos gusta, porque muchas veces esas cosas no son violentas, sino que son injustas, que atentan contra la dignidad de las personas, y lo podemos decir con palabras mucho más claras que me violenta, y lo comparto, así una generación de cristal con la que yo no estoy de acuerdo, pero sí hay otras cosas que se configuran como violencia estructural. Entonces, esas diferencias yo creo que hay que Sí. hacerlas. Bueno, Y con yo creo eso que me quedo tenemos que satisfecha. cerrar, No, yo estoy de acuerdo. lamentablemente, Tania. Se nos está acabando el tiempo, nos va Y con quedando eso menos les decía, minutos. con eso termino y puedo seguir hablando el próximo jueves. No, si no me cabe la menor duda, muchos jueves, pero hemos analizado el problema de violencia y creo que no es un error mirarlo desde sus diferentes facetas. Hay unas que te llegan más cerca porque tú estás más involucrado con ellas u otras, pero todo es grave. Yo creo que la mujer que es violentada, el empresario que es violentado, el pequeño empresario que mataron en un camión, en fin,
Yo creo que todas Sí, esas sí, cosas eso. son igualmente graves. Yo creo Los que dan atentados para contra la mucho. dignidad de Y la persona quizás son todos igual de graves. y quizás el único reflexión que podemos dejarle a nuestros auditores antes de despedirnos es que tenemos que contribuir todos a que la violencia desaparezca con una cultura de tolerancia y de respeto, de amor al prójimo. Amigos, será hasta el próximo jueves. Un abrazo, Eugenio, mucha suerte en Santiago, Marcelo y Betania. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Enrique, que estés muy bien. Gracias, encantado. Saludos. Chao.